Actividad 1, unidad 3, Incoterms y la importancia dentro de la logística integral. Nosotros somos el equipo 5 que estamos conformados por Altamirano Martínez Mariana, Alviso Rodríguez Silvia Fabiola, Bautista Juan Jesús Enrique, Carpenter Cisneros Arlet Berenice, Cáceres Rodríguez Jesús Abraham, Dávila Pérez Eric, Hernández Sánchez Jessica, Solís Treviño Carlos Franco y de Leija González Ana Leonela. Los Incoterms son los términos comerciales internacionales que definen y reparten claramente las obligaciones, los gastos y los riesgos de transporte internacional y de seguro, tanto entre el importador y el exportador. Estos términos son reconocidos como estándares internacionales por las autoridades aduaneras y las cortes en todos los países. Los Incoterms son supervisados y administrados por la Cámara de Comercio Internacional del país y son incluidos por las principales naciones comerciales del mundo. Bueno, ¿qué son los Incoterms? Como ya dijimos, son reglas internacionales uniformes para la interpretación de términos comerciales. Son términos utilizados en un contrato de compraventa internacional que definen cuál de las dos partes, el vendedor o el comprador, tiene la obligación de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe adquirirse y quién paga la prima de seguro. Veremos qué es lo que determinan los Incoterms, que es el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. La finalidad de los Incoterms es establecer un conjunto de reglas internacionales uniformes para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, con objeto de evitar en lo posible las incertidumbres derivadas de dichos términos en países diferentes. Además, delimitan con precisión los siguientes términos: reparto de gastos entre el exportador e importador, lugar de entrega de la mercancía, documentos que el exportador debe proporcionar al importador, qué transferencia de riesgos entre exportador e importador en el transporte de la mercancía. Y veremos un poco sobre la logística integral, ya que son muchas las personas que suelen confundir el término de logística y logística integral. Decimos esto porque la mayoría de los individuos toman a la logística como sinónimo de logística integral, y pues no es así. La logística integral no solo abarca todas las áreas de una empresa, sino también incluye diferentes métodos de producción, testeo y distribución del producto terminado. Es el control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta, de acuerdo con los requerimientos del cliente. Además, es un conjunto de técnicas y medios que gestionan flujos de materiales e información. Y los Incoterms se agrupan en 4 categorías, que son E, F, C y D. El grupo E, que es salida; el grupo F, que es el transporte principal no pagado; el grupo C, que es el transporte principal pagado; y el grupo D, que es la llegada. Bueno, vamos a ver algunos de los Incoterms que son más utilizados. EXW, en fábrica. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, es decir, taller, fábrica, almacén, etc., sin despachar la exportación ni cargarla en un vehículo receptor. Este término define así la menor obligación del vendedor, debiendo el comprador asumir todos los costes y riesgos inherentes a la recepción de la mercancía en los locales del vendedor. La siguiente es CFA, que es franco transportista. Significa que el vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. Debe observarse que el lugar de entrega influye en las obligaciones de carga y descarga de la mercancía en ese lugar. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la carga. Este término puede
emplearse con cualquier modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. El siguiente es FAS, franco al costado del buque, que significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto o embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de soportar todos los costes y riesgos de la pérdida o daño de la mercancía desde aquel momento. Este término exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. El Incoterm FABS es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa, porque se depositan en terminales del puerto especializadas que están situadas en el muelle y solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El siguiente es el Incoterm FOB o FOB, que es franco a bordo. Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador debe soportar todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. Es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe utilizar para carga general, bidones, bobinas, contenedores, etc. de mercancías. No utilizable para granel y se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El siguiente Incoterm es CFR, coste y flete. Significa que el vendedor debe pagar todos los costes y fletes del transporte necesarios hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. Es decir, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier coste adicional debido a sucesos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. Este término exige al vendedor el despacho aduanero para la exportación y se debe utilizar para carga general, que no se transporta en contenedores. Tampoco es apropiado para los graneles, se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El siguiente es CIF, ¿sí?, que es coste, seguro y flete. Significa que el vendedor se hace cargo de todos los costes incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, aunque el seguro lo ha contratado el vendedor. El beneficiario del seguro es el comprador, pero el riesgo de pérdida o daño de las mercancías, así como cualquier coste adicional debido a sucesos ocurridos después del momento de la entrega en el país de origen, se transmiten al vendedor al comprador. Este término exige al vendedor el despacho aduanero para la exportación y es uno de los más usados en el comercio internacional porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional. Es exclusivo del medio marítimo. El siguiente es el CPT, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. Bueno, significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista designado por él, pero además que debe pagar los costos del transporte necesario para llevar la mercancía hasta el destino convenido. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Es decir, que el comprador asume todos los riesgos y cualquier otro coste contraído después de que la mercancía haya sido entregada. Este término se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal, combinación de diferentes tipos de transporte para llegar al destino. El siguiente es DAT, que se llama entregado en terminal, puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento.
El Incoterm DAP se utilizaba frecuentemente en el comercio internacional de graneles porque el punto de entrega coincide con los terminales de graneles de los puertos. El siguiente es el Incoterm DAP o DAP, entregado en un punto, lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Y por último está el Incoterm DDP, que es la entrega de derechos pagados en lugar de destino convenido. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es polivalente o sea multimodal. En definitiva, los Incoterms son unas normas ampliamente conocidas y utilizadas por los diferentes actores que participan en las operaciones de comercio exterior: exportadores, importadores, transportistas, transitorios, agentes de aduanas, bancos y compañías de seguros, etc. Y por ello deben conocerse en profundidad para utilizarse correctamente, con ello evitar discrepancias entre las partes. Y por último, vamos a ver la conclusión. Nosotros concluimos que los Incoterms es uno de los instrumentos más importantes a la hora de realizar exportaciones e importaciones, ya que le permite a los comerciantes de diversos países entenderse, definiendo y repartiendo claramente las obligaciones, las responsabilidades, los gastos y los riesgos del transporte internacional. Cumpliendo estas reglas internacionales es más factible el comercio. Y los Incoterms son un gran respaldo para las negociaciones de un país a otro. Son muy importantes dentro de la logística integral, ya que es un conjunto de técnicas y medios que gestionan flujos de materiales e información. Esto fue todo de nuestra parte, fuimos el equipo 5.